Bienvenidos a Encuentro Digital, el programa donde nos gusta sentarnos a conversar con los grandes influencers de internet, ya que son representantes de una parte de la población, y ya que en Chile el 91,24% de la población es cristiana, creo que ha llegado el momento de hablar con uno de los representantes más virales de esta fe. Es por eso que el día de hoy nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, el señor Santiago Alarcón, Rincón Apologético. ¿Cómo les va, futuros apologistas? A ver, estamos con el pastor Gabriel Ballerini, un referente aquí en Argentina en cuestiones de aborto, ideología de género y demás. Señoras y señores, para aquellos que quizás son un poco despistados, no es requisito para ser cristiano leer la Biblia. Santa Claus no tiene nada de malo, o sea, no hay algo inherentemente malo o que nos lleve a pecar por el hecho de nosotros tener alguna representación del viejo, ¿no? Y hablando de amor, nos acompaña Santiago Alarcón de Rincón Apologético. ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo te va? Un placer tenerte acá finalmente. Acompáñame en este viaje que tiene como objetivo saber si el cristianismo es verdad o no. Si el cristianismo es verdad, tenemos que encontrar razones para creer en él. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación también, creo que me queda un toque grande el saco, pero te agradezco mucho. No, para nada. Oye, Santi, hay hartas cositas que quiero preguntarte hoy día, pero partiendo por tu nombre, y esto tiene que ver con que harta gente que nos estará viendo en la casa dirá apologético. ¿Qué es lo apologético? ¿Qué es la apologética? Entonces, por favor, sácanos de esta duda, ¿qué es la apologética? Para comenzar a hablar. Bien, en términos técnicos, la apologética viene a ser la parte de la teología que trata de proporcionar una respuesta racional al por qué es que creemos en lo que creemos. En términos prácticos, básicamente es asumir la carga de la prueba y tratar de transmitir el por qué es que nosotros abrazamos nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, nada, básicamente esa sería la respuesta resumida. Buena. Oye, yo esto hace bastante tu contenido y si bien está centrado en lo que es la fe cristiana, también me he dado cuenta que hay varios guiños a la política en general. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto de la figura de Jesús, si es encasillable en las grandes categorías o etiquetas que conocemos como izquierda o derecha. Lo digo porque yo he escuchado a gente de derecha decir, no, el mensaje de Cristo es súper de derecha, y a gente de izquierda decir, no, el mensaje de Cristo es súper de izquierda. O sea, ¿qué piensas tú al respecto? A ver, no soy un experto en el tema, me gusta la política, pero soy un neófito al respecto. Ahora, cuando hablamos de Jesús, me parece que sería una especie de anacronismo el caer en resumir de que Jesús, bueno, o era de izquierdas o de derechas. Me parece que eso es evidente. Ahora, sí creo que hay veces que la derecha puede estar más inclinada a valores que como cristianos históricamente abrazamos que la izquierda. Entonces, personalmente yo, a mí me simpatiza un poco más la derecha, evidentemente, pero jamás podría decir Jesús es de derechas o de izquierdas porque sería caer en un anacronismo. Perfecto. Pregunta, una época por allá, por los 60, 50, incluso antes, que dentro de la Iglesia Católica había un grupo llamado la Teología de la Liberación, que básicamente eran curas zurdos, básicamente, hasta que llega Karol Wojtyła o Juan Pablo II y empieza a desmantelar todo eso. En parte porque él le tocó vivir en la Polonia que fue ocupada por los soviéticos, se le tocó vivir en carne cruda el socialismo. Y claramente cuando llegó al poder dijo, no, esto hay que sacarlo de raíz. Pero más allá de esa experiencia que hubo histórica, ¿tú tienes alguna postura al respecto de aquellos que sí le atribuyen al mensaje de Cristo un carácter político y llevan al cristianismo a la política? Jesús, pese a que de una u otra manera estuvo involucrado en discutir ideas que de una u otra manera, vuelvo a repetir, rozaban el tema político de aquel entonces. Si recordemos, para no caer nuevamente en anacronismos, no podemos hablar de política en la vida, contexto en el que Jesús vivía, tal y como hablamos de política en la actualidad en Occidente, ¿no? Son dos mundos completamente distintos. Pero de alguna u otra manera podríamos decir que sí, que Jesús o ciertas opiniones, enseñanzas de Jesús rozaron el terreno de lo político, ¿no? Ahora, que Jesús haya sido considerado un líder político o que la gente lo haya visto de esa manera y demás, no creo que sea lo que las biografías o
los documentos más antiguos que tenemos referentes a él nos transmitan. De hecho, llamativamente, muchos judíos esperaban a un líder mesiánico de carácter político que asumiera un rol de gobierno, etcétera, etcétera, y Jesús esquivaba ese tipo de responsabilidad, ¿no? Porque su tarea, según los evangelios, no había sido justamente esa. Así que, vuelvo a repetir, sus enseñanzas de alguna manera rozaban el ámbito de la política, pero no creo que su ministerio haya sido enfocado 100% en ello, ¿no? Dale. De hecho, hay varios versículos. Yo tengo la opinión igual de que el mensaje de Cristo no es llevable a ninguno de los dos lados. Por ejemplo, cuando Jesús dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos, o tantas cosas más, que te da a entender de que realmente él no está preocupado mucho del mundo terrenal, que la parada de él va por otro rumbo. Ahora, pasando un poquito y ligeramente a otro tema, tú cuando entras... Si me dejas... Por favor. Si un instante me dejas agregar algo a eso, yo creo de que sí, evidentemente la predicación de Jesucristo fue todo referente al reino de Dios, llegando o influyendo de alguna manera en el plano terrenal, ¿no? Aunque Jesús no es que se desdijo de lo que pasa en la sociedad, de los problemas que atañen a la sociedad o que afectaban a las personas que vivían en aquel entonces, ¿no? Jesús parece indicar que necesariamente las personas que lo seguían tenían que asumir un compromiso moral con su prójimo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pese a que el énfasis de su mensaje no estuvo enfocado en, no sé, cambiar los gobiernos o cosas por el estilo, sí de alguna manera hay una consecuencia terrenal al abrazar las enseñanzas de Jesús. Dale, los famosos deberes cristianos que están en la Biblia. O sea, si tú googleas deberes cristianos y literalmente te salen versículos de la Biblia donde dicen el cristiano hace esto. No es una obligación, pero las acciones igual refuerzan la fe. Eso es lo que entiendo yo al menos. Ahora, ya que la fe es un regalo, se supone, es por gracia, no es como que tengas que hacer obras para tener fe, pero van muy de la mano, o al menos así lo veo yo. Ahora, yendo al tema que te quería llevar y que tiene que ver con un poco tus inicios en este sendero. Tú originalmente partiste o llegaste a la creencia de forma no, a ver cómo decirlo, no tanteando. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que entra a la iglesia, conoce la iglesia, pero es como turistea, básicamente. Como que el momento en que tú llegas no de turista a la iglesia, sino ya a quedarte, tienes una formación de la propia iglesia. Y lo que encuentro yo que adolecen muchas veces las iglesias en general, yo me di el tiempo en su momento de recorrer distintas iglesias mormonas, católicas, evangélicas, etc., adventistas, y me da cuenta que el primer acercamiento de las iglesias es con la fe más bien irracional, que tiene que ver con creer en muchas cosas de forma literal. Sin embargo, tú hoy abrazas una fe que es más bien racional. Me gustaría que primero que nada le explicara a la gente qué es la fe racional, que tal vez es un concepto nuevo para muchos, y lo otro, cómo fue tu tránsito de tu primera fe a la fe más racional que abrazas a día de hoy. Bien, buenísimo. Sí, yo siempre digo de que tuve dos etapas de conversión, podríamos decir, porque yo también 23, 24 años llego a la iglesia y abrazo la fe por una experiencia personal, podríamos llegar a decir un tipo de experiencia mística que uno vivió, ¿no? Y creo, bueno, ahí hay algo distinto, algo que de alguna u otra manera me llama a quedarme, a permanecer y demás, pero cuando pasaron varios años y empecé a querer nuevamente recursar mi carrera universitaria, me di cuenta que la forma en la que había creído no era eficaz para todas las personas, ¿no? No todas las personas podían creer o abrazar la fe de la misma forma en la que yo lo hice, ¿no? Y es más, cuando llegué a la universidad y tenía ahí el sueño de convertirme en el nuevo apóstol Pablo, predicando en el campus universitario y demás, no sé de dónde lo había sacado, pero bueno, uno siempre tiene que tener un héroe, ¿no? Recuerdo de que cuando comencé a querer evangelizar a las personas de ahí, me presentaron una serie de objeciones que jamás las había pensado, nunca ni siquiera las había meditado para mí, ¿no? Y la verdad que eso me hizo entrar en una crisis de fe. Esta crisis de fe me llevó a
empezar a buscar respuestas, ¿no? Respuestas que, ojo, yo no encontré dentro de las iglesias evangélicas, porque es bien como vos decís, lamentablemente, al menos en esta parte del mundo, muchas iglesias y el 90% de los evangélicos son pentecostales, y lamentablemente no quiero decir de que todos los pentecostales son irracionales para nada, pero hay una gran, amplia mayoría de pentecostales que muchas veces abrazan una especie de fideísmo, ¿no? Una cosa de creer o reventar, algo por el estilo, ¿no? Y yo era parte de ese tipo de comunidad. Entonces, dentro de la iglesia en donde estaba y de las iglesias amigas que podía llegar a tener contacto, no me daban respuestas que pudieran satisfacer el intelecto, ¿se entiende? Entonces, en mi corazón como que había una lucha entre el intelecto y el corazón, ¿no? Mi corazón estaba dispuesto a creer, pero el intelecto me decía, mediante las objeciones que me habían presentado, la verdad es que esto no tiene sentido. Hasta que descubrí la disciplina de la apologética y descubrí de que hay personas y que hubieron personas a lo largo de los 2000 años que el cristianismo lleva existiendo, que se han encargado de proveer respuestas racionales a los planteos que se pueden hacer a la fe cristiana. Ahora, no hay que confundir una fe racional con racionalismo. Si yo abrazara el racionalismo, no podría ser una persona de fe. Entonces hay una diferencia, ¿no? Yo no soy un racionalista. Lo que sí creo es que la fe y la razón no están enemistadas, sino que pueden caminar de la mano. Y de hecho, si voy al manual de instrucciones, ¿no? de los cristianos, la Biblia respalda y promueve este tipo de fe, una fe racional, una fe que se ve respaldada por la razón, ¿no? Entonces, aquellas cosas que los cristianos creemos como tales, creo que se pueden llegar a explicar de forma racional, aun cuando dicha explicación no llegue a comprender la infinitud de Dios, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Quién podría explicar racionalmente y de forma detallada qué es Dios y demás, ¿no? Entonces, es racional la fe, pero la fe también siempre guarda algo de misterio. Claro. Oye, para que la gente, si es que a alguien no le quedó completamente claro esto de la fe racional, que en el fondo tiene que ver con dar argumentos lógicos racionales sobre la existencia de Dios, la resurrección y un montón de otras cositas más, me gustaría que le pudieras explicar a la gente uno o dos argumentos en breve sobre la existencia de Dios, para que entiendan y se adentren un poquito en esto que tal vez es desconocido para ellos. Argumentos en favor de la existencia de Dios a lo largo de la historia del cristianismo se han dado muchos, ¿no? Algunos les puede llegar a satisfacer, a otros quizás menos, pero que se han dado muchos. Por dar un ejemplo, el argumento cosmológico Kalam, uno de los más populares hoy en día por una serie de circunstancias y por una serie de ponentes que han sido muy populares, pero eso no quiere decir tampoco que los que estoy nombrando sean los mejores. Está el argumento cosmológico Kalam, que trata acerca de, que presenta el planteo de, bueno, ¿cuál es la causa originadora del universo, ¿no? Y podemos llegar a inferir de que dicha causa debe de tener las características que el cristianismo le ha atribuido históricamente a la deidad, a Dios, ¿no? El argumento moral, en donde encontramos que el fundamento de los valores y deberes morales objetivos se encuentran únicamente en un ser trascendente, y este ser trascendente únicamente puede llegar a ser Dios, la aplicabilidad de las matemáticas, la existencia del alma, la conciencia. Hay un montón de argumentos que nos podrían llegar a presentar razones del por qué es que Dios existe, ¿no? Sin contar en lo que, bueno, muchos de nosotros creemos de que son los mejores, ¿no? Que son las 5 vías tomistas. Creo que filosóficamente hablando son el top de argumentos, ¿no? Están dentro ahí de la cúspide de los mejores argumentos. Dale. Yo de paso voy a recomendar el libro La ciencia descubre a Dios. Igual me parece un libro corto, y si ustedes se van a las últimas páginas, de hecho hay una tabla de argumentos a favor de la existencia de Dios que a mí personalmente me parecen bastante racionales, como para complementar lo que estás diciendo tú. Ahora, respecto a tu salto, y esta vez no voy a hablar del salto de fe, sino del salto de lo físico a las redes. Porque claro, tú empezaste en una iglesia, tú empezaste de forma física, pero diste el salto primero a Facebook, luego YouTube, Instagram, ya eres un influencer de varias redes. Pero la dicotomía que hay entre la realidad, o muchas veces tú te puedes encontrar en tu templo, es que ahí hay gente que va porque quiere estar ahí, y hay gente que genuinamente ya cree de antemano.
Sin embargo, Internet es mucho más plural, más diverso. Y dentro de Internet hay una comunidad grande de ateos y agnósticos, y algunos no son tan buena onda como otros. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia con la comunidad atea en Internet? Bueno, diría de que mi experiencia con la comunidad atea ha sido mejor que con la comunidad cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque quizás la forma de transmitir la fe cristiana a través de la apologética, ¿no? A través de argumentos, la reflexión y demás, no sea algo muy popular y a su vez aceptado en esta parte del mundo, ¿no? Es como que la mayor parte de los cristianos asumen un fideísmo, asumen una fe ciega, asumen un creer o reventar y creen de alguna manera que el intelecto es enemigo a la fe, ¿no? Y que aquel que intente de alguna manera alimentar el intelecto va a terminar perdiéndose o algo por el estilo, ¿no? Entonces, y yo creo que este es un problema cultural, y dentro de este problema cultural que atañe a las iglesias en Occidente, o al menos en América Latina, creo que esa es la razón por la cual tuve más problemas quizás con los cristianos que con los ateos. Ahora, ateos, creo de que, a ver, no me gusta generalizar, ¿no? Pero desde mi experiencia personal he tenido en sí buenas experiencias con los ateos. Son muy pocos aquellos ateos pops que lo único que buscan es, de alguna manera, destruir la fe, ¿no? Más que un ateo es un antiteísta, ¿no? Aquella persona militante al ateísmo que trata de alguna manera, destruir todo concepto o idea de fe que pueda llegar a tener un individuo, ¿no? Son muy pocos, pueden parecer muchos porque hacen mucho ruido, pero la verdad es que son muy pocos. Muchas de las personas que me siguen o de aquellos que en algún momento he tenido algún tipo de contacto, pese a su ateísmo y pese a que obviamente nuestra cosmovisión es distinta, buscan la verdad de una manera honesta y genuina. Y eso está piola. Y me gusta mucho y quizás se ven muy no sé, ven atractivo el espacio que llevo adelante porque promuevo el diálogo, ¿no? Entre diferentes cosmovisiones. Y entonces encuentran en mi espacio quizás un lugar donde puedan preguntar honestamente o hacer planteos honestamente a cristianos y puedan ahí, bueno, ver a ver qué es ante determinados planteos lo que los cristianos dicen creer, ¿no? Así que no ha sido en sí, obviamente como todo, he tenido mis experiencias malas, pero no ha sido en sí el común denominador tener una experiencia mala con ateos o algo por el estilo, sino que hay mucha gente muy abierta al diálogo y es más, esto creo que es un llamado de atención para el común denominador de los cristianos porque creo de que si la forma de transmitir la fe cristiana cambiase y no nos volviéramos racionalistas, pero sí pudiésemos empezar a reflexionar de forma más seria acerca de nuestra fe, creo que existe un amplio público que al menos nos prestaría atención y desearía poder escuchar por qué creemos en lo que creemos. Oye, pregunta, ¿tú cuándo empezaste a hacer contenido en Internet? Dígase, videos ya propiamente tal. A ver, yo abrí mi espacio en Facebook en el año 2016, a finales de 2016 empecé ahí a poner la caripela y no sé, generar contenido propio, sí, principios de año 2017, obviamente vos me entenderás también que laburás en redes, cuando miro el contenido que hacía quizás en mis inicios me avergüenzo de él, pero sí, más o menos para esa época. Ah, ya. Mira, me salta una duda respecto a lo que me dices tú. Yo no sé si cuando yo empecé a hacer contenido, mi contenido era muy transgresor o me tocó conocer a una comunidad atea distinta a la tuya. Lo digo porque yo hice mi primer video sobre la temática, creo que se llama ¿Por qué no soy ateo? En 2013 y recibí amenazas de muerte de ateos por un año entero. Entonces, recuerdo que en ese tiempo creo que los únicos haciendo contenido como sobre la fe eran Danan y yo. Y no recuerdo haber visto más gente. Los otros fueron apareciendo después y bueno, tanto Danan como yo fuimos haciendo después otro tipo de contenido también. No nos encasillamos en eso. Pero creo que has tenido suerte o la experiencia mía tiene que ver con que en ese tiempo había un ateísmo más, ¿cómo decirlo? Más de niños de 14 en Internet. ¿Puede haber sido eso? O tal vez mi video era muy transgresor. La verdad es que no lo encuentro. Lo he vuelto a ver algunos años después y encuentro que no era tan fuerte lo que decía. Pero bueno. Oye, respecto a los conflictos que sí has tenido dentro de la comunidad... Y por cierto, yo no tengo ninguna mala onda con los ateos, tengo amigos ateos, o sea, no es un problema para mí, ¿ya?
Quiero dejar eso claro desde ya. Pero dentro de esos conflictos que sí has tenido hay un nombre que resuena en el viento. Y de hecho hay un dicho entre youtubers que dice, tú no eres youtuber si nunca has peleado con Dallas. Es como un requisito necesario para ser youtuber. En el caso tuyo, ¿cuál fue tu conflicto con Dallas y por qué crees que sería importante un debate con él? Me encantó, te juro que te lo voy a robar, yo no lo conocía ese dicho. Quiero aclarar, yo también tengo amigos ateos, tengo amigos agnósticos, me encanta poder tener ese intercambio intelectual con personas que no creen como yo, porque creo de que solamente de esa manera puedo acercarme a mayor objetividad en cuanto a mis ideas, ¿no? Si nos juntamos solamente entre los que pensamos igual, o sea, vamos a vivir dentro de un iglú, dentro de un tupper, ¿se entiende? Nunca vamos a poder progresar en cuanto a nuestras ideas. Así que tengo gente con la que me llevo muy bien en redes, que son ateos, agnósticos, deístas, el mismo Danan, ¿no? Y demás, así que sí, comparto 100% lo que vos decís. Ahora, con respecto al tema de Dallas, a ver, comenzó todo porque a mí me molesta mucho que bardeen mi fe. Bardear en Argentina quiere decir como que, no sé, insulten mi fe, ¿no? Yo no tengo problema con la persona que hace planteos válidos, honestos y serios para refutar mi fe. No tengo absolutamente ningún problema, porque me parece de que eso es parte del diálogo, parte del convivir entre personas que piensan distinto y demás. Creo en la libertad de expresión, etcétera. Entonces, no tengo absolutamente ningún problema. Pero no me gusta cuando se plantan a insultar mi fe o a reírse de mi fe o a reírse de personas que creen como yo y que quizás no tienen las herramientas o la formación como para proveer una respuesta, ¿no? Y Dallas se ha encargado de hacer muchos videos riéndose de nuestra fe, particularmente del cristianismo, ¿no? Porque él dice que se ríe de la fe en sí o de la religión en sí, pero obviamente ataca principalmente al cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, nada, comenzó como algo de respuesta, video de respuestas, cosas por el estilo, pero pasó una vez que, y eso fue la gota que colmó el vaso, que en uno de sus videos ridiculiza o intenta ridiculizar a una chica TikToker de 18 años cristiana, ¿no? Y más allá de que lo que haya dicho la chica lo podamos compartir o no, ¿está bien? Más allá de eso, más allá de que quizás el planteo era válido o no era válido, era lógico o quizás era una tontería, más allá de eso, me pareció muy mal de su parte el hecho de intentar a través de sus redes sociales, que son masivas, ¿no? Casi 10 millones de personas lo siguen en YouTube, ridiculizar a esta chica, ¿no? Y evidentemente eso trajo sus consecuencias. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Dallas o una buena camada de ellos van a las redes sociales de esta chica y le hicieron bullying por varios días y demás, ¿no? Y recuerdo de que luego de hacer un video comentando lo ocurrido, esta chica se comunica conmigo a agradecerme porque la verdad es que la había pasado muy, pero muy mal. Ahora, ¿cuál fue el tema? El tema es que luego de ese video, en donde intenta ridiculizar a esta chica salida de secundario, diríamos acá en Argentina, él se comunica con ella en privado para tener un debate con ella, con una chica de 18 años que estaba saliendo del colegio. ¿Se entiende? Y sí. Cuando vos ya sabés de que previamente hiciste un video para intentar ridiculizarla o te reíste, te mofaste de ella, no de su fe siquiera, sino de ella, ¿qué tipo de debate querés tener? Evidentemente las intenciones no es el debate en sí, discutir ideas, sino evidentemente las intenciones son poner en manifiesto aún más la ridícula postura que puede llegar a tener esta chica, ¿no? Y eso la verdad que al menos a mí me colmó el vaso porque esa chica podría ser mi hermana, podría ser mi sobrina, podría ser probablemente mi hija, y la verdad es que si eso hicieran con una amiga, con una sobrina o con quien sea, la verdad es que yo también me sentiría bastante mal, ¿no? E intentaría proveer algún tipo de respuesta a esto tratando de defenderla, ¿no? Porque me parece bastante injusto. Ahí fue que comenzó todo y lo invité a debatir, ¿no? Che, bueno, a ver, ¿tenés algo que debatir? ¿De verdad creés que la fe es ridícula? Bueno, loco, plantate con alguien que se plante y que te haga también preguntas a vos y que te cuestione también a vos, ¿entiendes? Porque con un chico cualquiera debate. Y fue ahí que arrancó nuestro problema, nuestro conflicto. A él le han llegado mis videos, él sabe bien quién yo soy y demás, pero siempre en reiteradas oportunidades ha intentado esquivar el tema. Le han
hecho saber de que quiero debatir con él y demás. Él ha dicho de que no quiere debatir conmigo porque supuestamente estoy buscando público. Una tontería, ¿no? Un disparate. Así que, bueno, nada, ese sería el eje del conflicto. Dale. Oye, voy a introducirme dentro de esa pregunta que quedó en el aire, porque va ligado con lo que te voy a preguntar ahora, de por qué sería importante debatir con él, pero voy a trasladar esa pregunta a otra pregunta un poco más macro. Perdón, me había olvidado. No, tranquilo. Y tiene que ver con que yo te he visto varios videos en internet desde hace ya un tiempo. Sin embargo, también debatiendo en internet me he dado cuenta que hay mucho, pero realmente mucho efecto Dunning-Kruger, es decir, gente que no se da cuenta de sus errores, aunque se les pongan en la cara, y también mucho sesgo de confirmación, es decir, gente que solamente está escuchando lo que ellos quieren escuchar. Eso pasa mucho también en el público. Hay debates donde la gente ya te dio por ganador o perdedor antes incluso de que tú digas una palabra, y se van del debate sin haber escuchado nada. O sea, si ellos venían apoyándote a ti o en contra de ti, para ellos eso es lo que importa hasta el final del video. No les importa lo que se diga entre medio. Considerando ese contexto que hay en internet, que se da mucho, ¿vale la pena debatir hoy por hoy? ¿Cuáles son tus razones para seguir debatiendo en internet? Bien, buenísimo, sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Todos, de una u otra manera, hemos sido y seguiremos siendo víctimas del sesgo de confirmación por causa de un sesgo propio de nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces es como que hay una especie de inclinación siempre a ver favorecidas nuestras ideas y oír aquello que queremos oír, ¿no? Es un problema propio de la naturaleza humana esto, ¿no? Y al tratar de alcanzar objetividad, creo que es una tarea difícil. No creo que alguien pueda llegar a ser 100% objetivo. Siempre la subjetividad de alguna manera se va a meter ahí en medio y va a teñir, ¿no es cierto?, de gris un poco nuestras posturas. Por eso es que decía al principio, a mí me encanta charlar con personas que no piensen como yo, porque de alguna manera ayudan a mi sesgo a poder ver con mayor claridad, ¿no? Ahora, con respecto al tema de los debates, yo creo que sí, que ayuda el tema de los debates, porque si no, en definitiva, me parece que nosotros estaríamos dando el brazo a torcer de que es imposible, de que cambiemos de postura, es imposible que la razón nos permita a nosotros identificar cuáles son aquellos errores que hemos estado abrazando, y evidentemente, no solo a través de la experiencia personal, sino a través de la experiencia de terceros, podemos ver de que hay puntos en nuestra vida en donde ciertas circunstancias hacen que hagamos un clic y nos demos cuenta, che, al final, durante un montón de tiempo estuve creyendo esto y estuve equivocado. Entonces, no es imposible alcanzar al menos cierto grado de objetividad y darnos cuenta de nuestros propios errores. Y creo que un debate, pese al fanatismo que hay, porque es cierto, y hay mucho fanatismo por parte del cristianismo, a mí me ha pasado muchas veces de que yo he sentido de que hubieron debates de que verdaderamente los he perdido, y había un montón de gente que me decía, no, lo ganaste, qué bien, qué groso, que esto, que lo otro, y yo digo, pero no estás viendo que evidentemente lo perdí. De igual manera también cuando uno debate y cree de que ha salido victorioso porque los argumentos personales no han sido refutados y su contraparte no ha presentado buenos argumentos y demás, y mismo así los seguidores de la otra persona no llegan a ver esto con claridad, ¿no? Y bueno, guardan su postura. Yo creo de que el debate en sí mismo ayuda, y ayuda porque he visto muchos resultados, personas que de repente eran deístas, budistas, agnósticos y demás, y que terminan empezando a ver de que hay argumentos que el cristianismo puede llegar a proveer, de que son buenos, de que tienen respaldo argumentativo, evidencial, y que deberían de empezar a considerarse de una manera distinta, ¿no? Entonces, creo que ese grado de objetividad se puede alcanzar, y uno de esos caminos pueden llegar a ser los debates. Dale. Oye, ya para ir cerrando, me gustaría hacerte dos preguntas finales, así que te voy a pedir lo más brevedad en las respuestas, pero igual dentro de tu libertad. Perdón si me No, tranquilo. Te juro que estoy tratando de... No, está todo bien. Oye, preguntas finales. La Biblia para algunos es un compendio de textos sagrados que tiene en sí la palabra de Dios mismo y que entrega valores que son netamente vigentes, y para otros es un libro más bien desvencijado con una moral que ya es añeja y ha sido superada por la moral humanista. Al respecto de esas dos visiones de mundo que hay sobre un mismo compendio de textos, ¿qué crees tú que todavía es importante transmitir de la Biblia? ¿Qué valores hay ahí que hasta el día de hoy siguen vigentes y se tienen que seguir transmitiendo? Yo no creo que el principal objetivo del cristiano tenga que ser transmitir ciertos valores.
sino que la importancia del texto bíblico, y mirá cómo te lo digo, ni siquiera asumiendo de que la Biblia como tal, conjunto de libros, es inspirado por una deidad, ¿está bien? Sin siquiera asumir eso, yo creo de que hay una historia para compartir y que dicha historia, si llega a ser verdad, todo lo demás adquiere sentido, ¿no? Y se vuelve veraz, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a la historia de Jesucristo. O sea, si Jesucristo realmente murió y resucitó tal y como cuentan los cristianos desde que comenzó a existir el cristianismo, todo lo que dice la Biblia se vuelve verdad. Si Cristo no murió y resucitó, todo lo que dice la Biblia es una mera opinión de un geógrafo que en algún momento en la historia se le dio... se vio inspirado, por así decirlo, de forma humana, ¿no?, en escribir un punto de vista acerca de una circunstancia que estaba atravesando, ¿no? Entonces, todo depende de ese hecho. Entonces, creo que si ese hecho no ocurrió, los valores cristianos terminan siendo una mera opinión de una comunidad añeja que, vale como tu opinión o como la opinión, no sé, de alguna tribu africana, ¿no? O sea, es simplemente motivo de discusión, nada más. Se entiende. Oye, y mi última pregunta ya para cerrar. Tú hace algunos meses tuviste la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes debatidores y defensores de la fe cristiana racional, el señor William Lane Craig, ¿ya? Uno de los grandes a nivel internacional. Tú que has tenido la oportunidad de ver varios debates de él, leer textos de él, leer artículos de él, para la gente que está viendo en su casa y quisiera acercarse a la fe racional, más allá de videos que puede ver tuyo, que Rincón Apologético es el canal, ¿cuál sería una obra de Lane Craig que recomendarías a la gente ver? ¿Algún debate, algún video, algún libro, de algún artículo? ¿Qué sería esa obra que dirías, ¿quieres conocer la fe racional? Bueno, para familiarizarse, a ver, me parece que para familiarizarse, lo primero es, bueno, hay un montón de material audiovisual en redes sociales, en YouTube principalmente, que son videos cortos de 3 o 4 minutos, en donde preguntas muy complejas y difíciles que muchas veces todos hemos hecho, ¿no? Él la responde de forma muy sencilla, ¿no? Y concisa, de manera concisa, ¿no? Para que todos podamos entenderla. Entonces, para familiarizarnos con su material, siempre recomiendo primero buscarlo ahí en internet, en YouTube, y ver qué contenido hay de pequeños fragmentos, ¿no? Pero luego, si querés pasar a poder leer alguna de sus obras, yo siempre recomiendo el libro Fe Razonable, porque es el libro que nos permite de forma sistemática entender qué es lo que el autor cree acerca de la fe cristiana y por qué llega a la conclusión de que ser cristiano es abrazar una cosmovisión racional que está justificada por evidencias, ¿no? Comenzando desde la existencia de Dios hasta la veracidad del cristianismo como tal. William Lane Craig aborda capítulo tras capítulo, paso a paso, cómo es que podemos llegar de un punto a otro de forma sistemática y sencilla, ¿no? Así que creo de que ese es la mejor recomendación. Dale. Santi, nos queda súper claro, gracias por tu tiempo, estuvo súper entretenido y se nos pasó súper volando. ¿Algunas palabras al cierre? No, muchas gracias, te agradezco mucho a vos, a tu equipo, a todos los que están del otro lado, y bueno, nada, los cristianos les recomiendo de que en estos tiempos empiecen a reflexionar más acerca de su fe, que es necesario, y a los no cristianos que nos permitan a nosotros poder proveer respuestas a aquellas dudas, preguntas, inquietudes que puedan llegar a tener con respecto a la cosmovisión cristiana. Dale. Para la gente que llegó a la mitad y dijo, chuta, está Santiago, me lo perdí, recuerden que está y todos los episodios en canaltectv.cl, o también pueden ir a YouTube, canaltectv.cl, y buscan la lista de reproducción llamada Encuentro Digital. Y ahí están todos los episodios de esta temporada. Sin más, y como siempre, recordándoles a todos que todo esto ha sido solamente nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega. Bye.